bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Yo soy Lili, para los que por primera vez nos ven, y hoy les voy a compartir cómo realizar esta gnomo enamorada. Fue una sugerencia que hicieron en el chat en unos videos anteriores, quisimos darles gustos y aquí está el trabajo ya terminado. Espero que me acompañen hasta el final para que aprendan a realizarlo conmigo y que nos sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora. Recuerda que nos puedes regalar tu me gusta, te puedes suscribir allí en el botón rojo, que es totalmente gratis, no cuesta absolutamente nada, y así haces que nuestra comunidad crezca cada día más. También déjanos tus comentarios en la parte baja, que son muy importantes para nosotros, y comparte este video con todas las personas que tú sepas que les puede ser de ayuda. También quiero mandar muchos besitos y abrazos a todas las personas que se encuentran en este momento en el chat, que siempre nos muestran su cariño y apoyo. Muchas gracias a los miembros del canal, a las personas que compran nuestras revistas, a todos, absolutamente a todos. Entonces empezamos un nuevo proyecto aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Y esos son los materiales que necesitamos para el proyecto de hoy. Aquí voy a trabajar con fieltro o paño Lenzi, de este que es suave, que tiene aproximadamente un grosor de 2 milímetros como máximo. También voy a utilizar medias, calcetines de estas de color rosa, puede ser más pálido si lo encuentran mejor, bien estampado, pero vamos a utilizar más que todo la parte que esté sin estampar. Ahora que lo trabajemos lo verán. También tengo medias de esta que es como si fuera con peluche, toalla, ¿sí? De estas medias también. Igual en el transcurso del video les voy dando otros tips o otras pautas para que ustedes puedan utilizar otros materiales, ¿no? Ustedes saben que yo siempre les doy solución cuando de pronto no encuentran algo. Tengo de este hilo de marca Nube, si no estoy mal, o lana, pueden utilizar escolar como les he enseñado con otros proyectos. Estas flores que ya se las enseñé en un proyecto anterior, recuerden que en la parte superior derecha les dejo el enlace cuando he trabajado algo que voy a utilizar en otro proyecto, entonces allí las encuentran. Estos sí los compré, son para decorar, son unos corazones que tienen como peluche. Si los encuentran igual o parecidos, perfectos, nos sirve, o también podemos utilizar otro tipo de decoración. Alambre de 3 milímetros de este dulce, él mire que se mueve muy bien. Entonces de este alambre aproximadamente 1 metro. Bisturí, cinta transparente. Voy a utilizar en este caso de estas cascaritas para los ojos. En otros videos se los he enseñado, pero aquí igual vuelvo y se las muestro. Un poquito de rubor. Lana, puede ser de esta que he utilizado en otros proyectos, o la lana escolar también nos sirve. Y los correspondientes a los colores. Algodón de relleno, alfileres, agujas, silicona caliente, una esfera de icopor, telgopor, unicel, como le llamen en cada país. Normalmente aquí en Colombia se encuentran números, es la número 15, o si quieren saber el contorno, tiene una medida de 47 centímetros, ¿sí? 47 centímetros, mire el contorno. Y si de pronto se me ha pasado algún material, recuerden que siempre en la descripción que queda debajo del título, ahí siempre les dejo toda la información que corresponde a este trabajo. Y con estos materiales comenzamos. Bueno, vamos a empezar a trabajar entonces la esfera para poder indicarles los moldes. ¿Listo? Este se puede decir que como es el cuerpo del gnomo, de la gnomo, entonces necesitamos tener primero esta base para poder trabajar los moldes. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Como ustedes pueden ver, yo adelanté de pronto un poquito, y lo que hice fue que a la esfera le voy a quitar los extremos. ¿Listo? Aquí ya le quité uno y acá voy a terminar de quitar el otro. El bisturí o exacto o cúter, como le llamen ustedes, les recomiendo el de lámina gruesa, el que es más ancho. Este es delgado y por eso se mascó, por decir así, el icopor, porque está muy pequeño. El otro, que normalmente siempre trabaja Sam, lo tiene él porque está trabajando un proyecto, pero igual esto no se va a notar mucho. Entonces, para que de pronto no me vayan a lapidar y vayan a decir que no tengo bisturí, que no tengo con qué trabajar, es por esta ocasión. Entonces lo que vamos a hacer es solamente quitar los extremos. ¿Listo? Entonces aquí los dejo a un lado, y este se supone, o no se supone, sino que es el cuerpo de la gnomo. Entonces en base a él voy a cortar tres piezas que son muy importantes. Igual estas medidas ustedes saben que yo siempre se las dejo, entonces no se preocupen o cópienlas si quieren. Siempre es bueno tener de pronto papel y lápiz para tomar datos. Esta pieza es la que va a cubrir el cuerpo.
Listo, esta me va a ser este papel, el de cubrir el cuerpo. Y en los extremos que acabé de cortar los voy a surcir, ya sea con hilo o con silicona, que igual ahora les voy a enseñar, para cubrir el cuerpo. Y estas son las circunferencias que taparían, por decir así, esta parte superior. Listo, cuando quede bonito, entonces ustedes van a ver. Estas se las dejo porque hay personas que a veces no encuentran las bolas de icopor. Entonces con esta pieza y las circunferencias pueden hacer el cuerpo. ¿Listo? Si no tienen esta. Y lo que hacen es que lo rellenan con algodón de relleno. Eso era lo que les quería explicar en cuanto a esta pieza. Bueno, estas son las piezas que corresponden entonces a los guantes, 4 piezas, para los brazos 4 piezas, las botas 4 piezas, la base de las botas, el fieltro 2 piezas y también 2 piezas en cartón, pero un poco más pequeña. Listo, igual más adelante se las voy enseñando. Para el corazón, que es opcional, que es decorativo, son 2 piezas también. Para el gorro, que corresponde a la gnomo, entonces aquí yo ya lo tengo, miren. Es, en realidad cuando lo extiendan, cuando lo quitan aquí, nos va a hacer la forma de un corazón. Entonces aquí les voy a compartir medio molde. La tela aquí está doble, como pueden ver. Quiere decir que cuando abran la pieza les va a quedar como un corazón. ¿Y cómo les voy a compartir el molde? Este es el molde, miren. Este es el molde. Entonces en la parte superior, como pueden ver, es esta parte, en la parte superior. Y en la parte inferior estas líneas punteadas quieren decir que se van a unir y eso les va a formar el medio corazón. Listo, el mío está completo porque yo sí hice la pieza completa, la corté completa, aquí como pueden ver. Pero cuando la fui a cortar me pareció mucho más fácil solo medio corazón, doblar la tela y que me quedara doble, y así por eso les voy a compartir los moldes. Esto en cuanto al gorro. La cabeza de la gnomo va a ser con calcetines, entonces no le tengo molde, pero cuando tenga el tamaño les voy a indicar. Si quieren ponerlo en esfera igual de icopor como es el cuerpo, lo pueden hacer, o si quieren hacer la misma forma como se va a hacer el cuerpo si no tienen las esferas también. Pero con las medias, con estas es muy fácil y consiguen la forma redonda que queremos lograr para este proyecto. Este es el molde que corresponde al cono. Este cono lo voy a colocar en la parte superior, que es lo que nos va a simular el gorro de la gnomo. Entonces aquí ya tengo el cartón, esto es de un calendario viejo. Aquí puse el molde, lo voy a cortar exacto, como pudieron ver en todas las piezas. No dejé tolerancia, sino que son piezas exactas. Y el molde de él se los voy a compartir, cuando lo vean, lo van a ver así. Entonces esta línea punteada, que aquí les voy a enderezar, estas líneas punteadas se cortan y se unen exacto y me va a dar este que tengo aquí. ¿Listo? Quería explicarles los moldes. Recuerden que nosotros tenemos un blog, el blog se llama Arte en tus manos con Lili y Sam, y siempre aquí en la parte baja se deja toda la información. Nos preguntan mucho y en todos los videos lo decimos, siempre en la parte baja está la descripción y allí los encuentran. Y vamos a empezar a trabajar. Bueno, vamos a empezar a coser las piezas que son más pequeñas. Por ejemplo, en este caso al guante le vamos a hacer costura por todo el contorno, excepto por la parte base, listo, por la parte recta. Pero de resto vamos a empezar a hacer costura recta. Recuerden que el molde se cortó a ras. Miren, este es el molde. Aquí les muestro. No se le dejó centímetros de más, sino que está a ras. Y vamos a coser entonces por todo el contorno, como les acabo de decir. Bueno, así entonces están los guantes, los dos guantes ya terminados. Como pueden ver, en la parte recta no se rellenó, no se cosió, perdón. Entonces así los vamos a dejar listos para cuando empecemos a unirlos al brazo que corresponde. Hablando del brazo, aquí está la pieza. Esta es la pieza del brazo, entonces lo que vamos a hacer es coser solo los laterales, La parte recta tampoco la vamos a rellenar
Y en la parte superior, en esta parte también vamos a dejar aproximadamente unos 3 centímetros para luego darle vuelta a la pieza. Pero por ahora lo primero que nos vamos a concentrar es solamente en hacer la costura de los laterales. La costura que vamos a hacer, costura recta, la misma que se hizo con los guantes, para que podamos unir estas dos piezas. Bueno, aquí ya tengo entonces también los brazos, ya están listos. Miren, en la parte superior se deja un orificio que es por donde vamos a dar vuelta cuando ya la pieza esté totalmente lista. Y ahora lo que voy a hacer es poner los guantes al revés. Aquí ya tengo uno, vámonos aquí, y este es el otro. Solamente es darle vuelta normal. Nos podemos ayudar con un bolígrafo, con las tijeras, con lo que quieran para dar vuelta y sacar bien el pulgar. ¿Listo? Yo voy a tomar las tijeras y vamos a introducirlo entonces en el brazo para hacer la unión y que nos quede una sola pieza. Entonces aquí, como pueden ver, bien, este es el pulgar. Entonces vamos a introducirlo. Miren que el guante está al derecho, el brazo está al revés. Entonces ya lo que voy a hacer es introducirlo. El pulgar va hacia arriba, miren, así en esa posición el pulgar va hacia arriba, donde se ve la parte más corta del brazo. ¿Listo? Entonces lo voy a introducir para que podamos coserlo. Entonces aquí lo voy a introducir con cuidado. Así. Queda en una sola pieza. Me fijo que las costuras, miren que aquí están las costuras del guante, queden con las costuras del brazo, y al otro lado lo mismo, que las costuras del guante queden con las del brazo, y coso por todo el contorno con la misma puntada que he hecho hasta el momento, puntada recta, y así nos va a quedar una sola pieza. Bueno, así quedaron entonces ya los brazos con los guantes cosidos. Aquí pueden ver. Ahora lo que vamos a hacer es darle vuelta a la pieza, y luego de que demos vuelta, rellenamos, que queden bien llenos, y sellamos. Miren que aquí ya queda el brazo listo. Entonces rellenamos y sellamos. Luego de hacer eso, entonces vamos a empezar a armar las botas o zapatos de la Nomo. Lo que vamos a hacer es solo por ahora coser este lateral que está recto y la punta de la bota. Voy a coser en puntada festón para que me quede un poco más rústico las botas, que queden como con algo de textura. Entonces eso es lo que voy a hacer por el momento. Bueno,
Entonces así queda cada una de las botas. Aquí tengo la plantilla o base. Ahora lo que voy a hacer es solamente un poquito, voy a alar entonces la planta, por decir así, de la bota, para que me calce perfecto con la plantilla. Esto le da esa curva que necesitamos al zapato. ¿Listo? Solamente un poquito, porque la base está, se puede decir que a medida, está sobre medida. Entonces miren, aquí la ubico, miren que solamente se cede un poco y calza perfecto. Les voy a mostrar para que lo vean, que calza bien. Ahora lo que hacemos es que sostenemos con alfileres y empezamos a coser por todo el contorno la misma puntada, ¿sí? Esta puntada festón. Entonces aquí ya tengo la otra lista, miren, aquí están las dos boticas, ya tengo la otra lista, el hilo también, y entonces voy a empezar a coser la misma puntada como les indico. Bueno, y así entonces quedan los zapatos, miren que quedan bien cosidos, y lo rústico de la costura hace también que se vea muy bonito, que se vean diferentes. ¿Listo? Entonces aquí están los dos zapatos, los dejamos también a un lado, rellenamos que quede a copa, así que quede a borde, para cuando después vayamos a trabajar el cuerpo de la Nomo. También esta es una pieza adicional si la quieren poner, porque si es de otra fecha o no es para enamorados, sino que lo hacemos para Navidad, pero si de pronto quieren ponerle un corazón, esta es la opción. También vamos a hacer puntada festón, la misma que hicimos para las botas, y voy a empezar a coser entonces por todo el contorno. Inicio por un lado, porque así puedo coser todo. Dejo un pequeño espacio sin retirar el hilo y la aguja, relleno y luego sello. Entonces esto es lo que voy a hacer con este corazoncito. Contraste de color, como por darle un poquito de color diferente, ¿listo? Pero pueden hacerlo con lo que ustedes deseen. Bueno, y después de coserlo, miren que ya lo cosí por todo el contorno, dejé solamente el espacio para rellenar, dejo el hilo y la aguja, ¿sí? Para luego darle continuidad y no se vaya a ver feo el terminado. Entonces voy a empezar a rellenarlo. Ya también rellené los brazos, miren, aquí ya está, en la parte superior solamente me falta sellarlos, y miren también los zapatos. Si quieren a los zapatos le pueden poner las bases, yo no se las coloqué, decidí en últimas no colocarlas, pero si ustedes desean hacerlo lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces así quedan los zapatos de la Nomo, y voy a rellenar entonces. Bueno, después de haberlo rellenado, entonces voy a tomar dos piezas también de fieltro, una en color verde y la otra así en este lila, y los voy a poner en el centro del corazón. Los voy a pegar con la misma puntada, o los voy a coser
con la misma puntada que hice en todo el contorno de este. Bueno, así terminé el corazón. Miren que es muy sencillo. También si lo quieren hacer solo para obsequios, miren que queda muy bonito. Bueno, lo dejo aquí a un lado porque ya está terminado. Ahora voy a trabajar la pieza que corresponde al gorro. Miren que inicialmente cuando les mostré el molde, como lo tenía ajustado con alfileres, entonces no les había mostrado, pero miren que es un corazón. Un corazón va a ser el gorro. ¿Qué tengo que hacer? Solamente es doblarlo, por eso es que solamente les voy a compartir la mitad del molde, porque con la mitad es suficiente. Miren que este es el molde. Yo lo hice completo para sacar la pieza, para que me quedara perfecto los dos lados, muy simétricos, así que quedaran bien. Pero cuando se los compartan, ya saben que con medio corazón tienen para sacar la pieza completa. ¿Qué voy a hacer? Voy a unir toda esta parte y esta es este va a ser el frente del gorro. Acá les muestro. Esta va a ser el frente del gorro y esta va a ser la parte de atrás. Entonces la voy a coser. En la parte superior voy a dejar un espacio, porque como voy a decorar, si este extremo lo voy a decorar, entonces voy a dejar un espacio aproximadamente de unos 2 centímetros y a partir de allí voy a coser en puntada festón toda esta orilla, aproximadamente dejando de este extremo una línea recta. ¿Listo? Allí es donde voy a terminar de coser. Entonces empezamos, lo voy a hacer con color verde para darle un contraste a este color fucsia o rosado fuerte, pero si ustedes quieren continuar con el color de la tela, ya es decisión de cada uno de ustedes. Entonces aquí lo voy a poner y vamos a empezar a coser. Bueno, aquí ya terminé de coserlo. Sí, en realidad el gorro se vería de esta manera. Entonces está todo cosido a mano. Las personas que me pregunten que si de pronto lo pueden hacer a máquina, sí, lo pueden hacer. Les enseño a mano para que vean que no es un inconveniente o limitante no tener la máquina. ¿Listo? Entonces esta ya la dejo a un lado, esperando para cuando sea el momento de empezar a armar. Aquí en este momento tengo unos calcetines, unas medias nuevas. Estas son talla 9-11, así las encuentran, talla 9-11, que es para personas que calzan normalmente en zapato de 34 a 38. ¿Listo? Entonces aquí, como las pueden ver, no las encontré totalmente lisas y tampoco son largas, son cortas, son tobilleras, pero las necesitaba, entonces por eso las compré así. ¿Dónde las encuentran? Con los vendedores informales, en algunos almacenes de cadena. Hay muchos lugares, pero este color a veces es un poquito difícil, un poquito nomás. Pero ahí lo encontramos y vamos a empezar a rellenar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Principalmente es tomar aproximadamente la mitad, si en este caso que es pequeña, es tobillera la media, por lo menos tomar la mitad y rellenar lo más posible que me quede bien redonda. Si no las encuentran, si es difícil, entonces la otra opción sería elegir una esfera más pequeña. Esta es la número 15, entonces sería una número 10 para que sea la cabeza y hacer el mismo proceso que con el cuerpo, que ahora se los explico. Entonces aquí voy a empezar a rellenar, como les digo, lo que más pueda. Estas medias son de algodón, entonces probablemente nos van a estirar bastante y ese es el proceso que voy a hacer por ahora.
Bueno, aquí como pueden ver lo relleno lo más que pueda. Ahora cuando lo selle busco la manera de que me quede de una manera un poco más redonda, ¿sí? Como esto es algodón y la media también permite que podamos moldearla, entonces la voy a poner más redondo. ¿Listo? Por ahora lo que voy a hacer es sellarlo. Miren que voy a aprovechar principalmente la parte que no tiene el muñeco del calcetín. Igual esta parte me va a quedar, pero esto va a quedar en la parte superior del trabajo, se va a tapar con un gorro, entonces no se va a notar. ¿Listo? Entonces aquí lo que voy a hacer en este momento es estirar la media y voy a empezar a anudar. Listo, así queda entonces terminado. Busco la manera, de pronto con la misma aguja uno introduce y la misma aguja nos ayuda a llevar el algodón donde queremos que se ubique para que nos quede más redonda. ¿Listo? Entonces también sabemos si es proporcional al cuerpo, lo ponemos sobre y ella debe quedar más pequeña. Miren, esta sería aproximadamente si trabajaran una esfera de icopor número 15, esta es la 15, número 10 sería la cabeza, y podrían trabajarla de la misma forma. Aquí les estoy combinando técnicas que ya les he enseñado en otros proyectos y miren que pueden cambiar o pueden combinar los materiales y permitir que nos queden proyectos fáciles, bonitos, económicos o que podamos trabajarlos de mejor manera. ¿Listo? Entonces ahí ya quedó la cabeza. Algo que de pronto sí se me pasó, si de pronto preguntan por la costura en la puntada festón, casi toda es dejando aproximadamente 5 milímetros. Y lo mismo la altura, ¿listo? 5 milímetros porque la pieza es grande, entonces se presta. Cuando las piezas son más pequeñas, entonces dejo menos. Por ejemplo, aquí en las botas, como la pieza es más pequeña, entonces no dejo 5 milímetros, que ya más o menos tengo el cálculo yo cuando lo estoy cosiendo. Y esa más o menos sí se puede decir que es de unos 4 milímetros. Pero todo es cálculo y ya con la práctica es que cada vez les va quedando mejor. Ahora lo que voy a hacer es, no voy a desaprovechar la pieza, voy a quitar esta parte que venía estampada y me va a quedar solo la pieza redonda, esta pieza limpia sin estampar. Ahora lo que voy a hacer es redondearla un poco porque voy a aprovechar, no voy a desperdiciarla y voy a hacer la nariz. Entonces voy a procurar sacar una pieza redondeada, por eso era que se me estaba saliendo antes, yo creo, mientras hablaba, y vamos a ir cortándola. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer puntada intermedia porque voy a surcir un poco la pieza y la voy a rellenar como hago en otros trabajos. Ya les muestro. Como pueden ver, puntada intermedia, vamos surciéndola así por todo el contorno de esta circunferencia improvisada que hice. Si de pronto me preguntan qué tamaño tiene, ya les voy a decir aproximadamente cuánto salió, porque recuerden que acabé de sacarla, fue del calcetín sobrante. ¿Listo? Entonces les voy a decir más o menos de cuánto queda. Esta aproximadamente es de casi 7 centímetros, casi 7. ¿Listo? Entonces ustedes, si no lo van a hacer con calcetines, ya saben que la pieza que utilicen para hacer la cabeza, la nariz va a ser de 7 centímetros. Le surcimos y rellenamos.
Bueno, así queda entonces la nariz y ahora voy a trabajar con el cono. El cono en esta ocasión se los comparto así en cartulina, es una cartulina blanda de un calendario que ya no utilizamos, de un calendario viejo. Podrían comprar un cono de icopor, les facilitaría este trabajo, pero pensando en que a veces no los encuentran, entonces lo voy a hacer en cartulina. ¿Listo? Este cono que voy a hacer es exactamente este mismo. Les voy a dar la medida para que de pronto las personas que quieran comprar el cono. Este tiene una altura de 20 centímetros y la base es de 8 centímetros. ¿Listo? 20 por 8 es el cono de icopor. Pero lo voy a hacer en cartón. Va a quedar exactamente del mismo tamaño y no se va a echar de ver que no es el icopor. Entonces aquí lo voy a cortar a ras. Lo voy a cortar a ras y lo voy a unir con cinta, ya sea cinta transparente o cinta de carpintería, no importa, lo importante es que sea cinta. Bueno, así queda el cono. Miren que no tiene nada que envidiarle al de icopor. Y también estamos reciclando un poco de este cartón. ¿Listo? Reutilizándolo. Ahora lo que voy a hacer es empezar a trabajar sobre el cuerpo. Ya tengo las piezas listas. Recuerden que ya al inicio les di las medidas. De todas maneras, por si de pronto se les llega a olvidar, es solamente cubrir la pieza. Pero ya les voy a dar de nuevo la medida. Entonces recuerden que esta esfera tiene una medida de 74, si no estoy, perdón, de 47, invertí los números, de 47 centímetros. O sea que la pieza de tela lo mínimo que debe tener es eso, 47. Igual yo la corto un poquito más para que nos cubra bien la esfera. Y la altura es de 18 centímetros pasaditos. Entonces ahora me voy a ayudar con un poquito de silicona y la voy a cubrir. Listo, voy a poner que no esté muy caliente. Entonces aquí está casi en el inicio de cuando se pone a calentar la pistola para que no vaya a derretir la bola de icopor. La voy a poner doble, ¿sí? Y lo forro. Bueno, aquí como pueden ver, entonces quedó muy bien la unión. Al otro lado lo que hice fue poner un poquito de silicona a cada uno de estos extremos para evitar que un lado quede más largo que el otro. Necesito que quede parejo. Y ahora poco a poco lo voy a ir prensando, lo voy a ir poniéndole en la parte superior y en la parte baja. Lo voy a ir ubicando para que no quede tan arrugada esta parte. No se nota mucho, no se va a ver, pero lo ideal es que quede bien trabajado. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos poniendo también silicona para que vaya pegando.
Bueno, ahora que ya lo cubrí, lo que voy a hacer es poner las dos esferas, ¿sí? Las dos circunferencias que corté, y lo voy a poner en la parte superior y en la parte baja para que quede mejor trabajado. ¿Listo? Entonces lo pego sobre la circunferencia. Bueno, así ya queda cubierta. Ahora lo que voy a hacer es poner la cabeza. Recuerden que pues ya la parte que sí está, por decir así, estampada del calcetín de la media, pues no puede ir en la parte delantera. Busco la unión de la tela, lo voy a poner en la parte de atrás y así entonces pondría la cabeza. No voy a ponerla el muñón hacia arriba, sino que lo voy a poner hacia abajo, porque igual esta parte no se va a notar. Y miren cómo queda, ¿sí? Lo voy a poner con silicona caliente también. Si quieres dar unas puntadas lo puedes hacer, porque ambas son telas, pero con la silicona va a quedar muy bien. Y luego con la bufanda que le vamos a poner tampoco se va a notar. Entonces busco la línea de unión que va hacia atrás, busco también que la cabeza quede el estampado hacia atrás, y voy a poner bastante silicona caliente para que esta pegue en el cuerpo. Sostengo hasta que seque muy bien. Bueno, así queda entonces, miren, la cabeza y el cuerpo. Ahora lo que voy a hacer es poner las manos, los brazos y los guantes. Los voy a ubicar de la mitad hacia adelante, o sea, aquí en la parte que vaya hacia el centro, así como si fueran cuando vayan a tomar el corazón. Y lo que voy a hacer es aplicar silicona desde el inicio hasta la mitad del brazo, ¿sí? Como si fuera desde el inicio del brazo hasta el codo, para que me quede en esta posición, porque así es que quiero que quede como si estuviera abrazando la barriguita. ¿Listo? Entonces así lo vamos a poner. Recuerden poner bastante silicona y sostener hasta que esté totalmente seco. Bueno, aquí entonces ya están también los brazos con los guantes, como tomando la barriguita, por decirlo así. Y los zapatos, si de pronto no les mostré, en la parte para sellarlos, miren, este es el zapato, y en la parte superior, que es por donde introdujimos el algodón, entonces lo zurcí, igual como hice por ejemplo con la nariz, le hice puntada así de zurcirla para sellarlo. Esto va a permitir que quede un poquito más redondo, ¿sí? O más plano en esta zona. Le ponemos silicona y lo vamos a pegar también aquí a los lados. ¿Listo? Lo vamos a pegar así. Ustedes si quieren pueden cambiar los colores. Recuerden que este gnomo, o la gnomo porque es femenina, entonces esta gnomo la estoy haciendo porque se la pidieron para San Valentín, pero toda la técnica y todo lo que se va a trabajar con ella, con vestuario de Navidad, también nos sirve para esas fechas. ¿Listo? Entonces voy a aplicar la silicona, la voy a ubicar. Les voy mostrando también cómo va quedando. Aquí va uno. Recuerden que como es con silicona hay que sostener muy bien. Así entonces van quedando, miren, así quedan los zapatos, los brazos, ya va dando forma al cuerpo de la gnomo. Ahora lo que voy a hacer es decorar, voy a ponerle una bufanda. Tengo de esta, una media, un calcetín, de estos que son como de tela toalla. Sí, la talla por si de pronto la preguntan, es 9-11 para dama, que aproximadamente es 34 hasta la 38.
ya tiene muy buena elasticidad. Entonces lo que voy a hacer es cortar una pieza porque la voy a poner como bufanda. Si no encuentras este tipo de calcetines o de medias, lo puedes hacer en fieltro estampado o otro tipo de tela que tengas que te puede ser de ayuda. Yo les muestro es para que tengan otras opciones, ¿listo? No es necesariamente esta, pero tienen otras opciones para trabajar. Entonces aquí lo voy a cortar. Aproveché que tenía corazones, me pareció muy lindo, aunque no se va a notar mucho, pero lo necesito es más que todo porque me da esta textura como polar. Listo, está como que es muy calientita, por decirlo así. Entonces lo voy a acomodar en el cuello para que le quede decorando. Y luego también puedo ponerle un poquito de silicona para que no se vaya a mover mucho. Igual de allí no va a salir. Entonces ya, ahora sí queda la decoración. Lo que le digo, ustedes pueden siempre cambiar y siempre poner su toque personal. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces ya tengo el cono, le voy a poner un poquito, solamente un poquito de algodón de relleno en el interior para que eso me dé un poquito más de firmeza, también puede ser. Y le voy a aplicar silicona en todo el contorno del cartón para poderlo pegar aquí en la parte superior. ¿Listo? Entonces eso es lo que hago. Yo les voy explicando y voy haciendo. Ahora lo voy a dejar a un lado, la voy a dejar aquí a un lado para que se vaya secando el gorro y voy a empezar a trabajar con el hilo que voy a utilizar para hacerle las trenzas. Puedo utilizar cualquier tipo de lana escolar, hilos para tejer, cualquiera. Este, por ejemplo, me gusta mucho, es el color. En realidad el color es lo que más me gusta. Nunca le hago publicidad a ningún tipo de material porque pues tampoco nos patrocinan, pero esta es la que voy a utilizar. Dice color 062, por si de pronto les gusta. Entonces este es el que vamos a trabajar. ¿Qué voy a hacer? En una pieza de cartón que tiene 29 centímetros de largo y de ancho tiene 14, que ya se los he enseñado en otros proyectos cuando hago barbas, pelos, bueno, muchas cosas que siempre hago, y estas herramientas que me salen gratis porque es de cartón, lo voy a utilizar para hacer el pelo de la muñeca. Lo que voy a hacer en este momento es enrollar mucho en este cartón para que me salgan piezas para hacer unas trenzas. ¿Listo? Entonces eso es lo que me van a ver, enrollando mucho. Esta madeja, pues si de pronto les da curiosidad, trae 50 gramos. Y lo que les digo, les sirve también la lana escolar o otro tipo de hilos que vean ustedes que pueden utilizar. Trapillo también pueden utilizar para hacer las trenzas. Lo ideal es que ustedes pongan a trabajar toda esa creatividad, toda esa imaginación y hagan algo bien bonito. Aquí entonces me van a ver, voy a hacer mucho. Yo creo que se me va a ir toda la madeja. Bueno, aquí ya terminé de envolver, ¿sí? O de enrollar todo este hilo. Aquí voy a dejar de todas maneras un poquito y voy a dejarlo porque necesito unas piezas para cuando corte el hilo y vaya a empezar a hacer las trenzas. Entonces aquí en la parte, en cualquier parte en realidad, sino que me gusta tenerlo ordenado. Así, vamos a estirarlo bien. Listo. Y voy a cortarlo en la parte superior. Con mucho cuidado, ¿listo? Y ahora lo que voy a hacer es tomar dos partes, intentar tomar dos partes iguales para que las trenzas me queden iguales. Entonces vamos a ver más o menos así, listo. Y en la parte superior, por eso tomé esta y dejé un poquito, voy a anudar para poder trenzar esta otra parte.
Entonces, como pudieron ver, muy fácil las trenzas. Van a quedar exactamente de la misma medida. Por eso me gusta utilizar patrones, por ejemplo, con el cartón, porque así entonces mis piezas salen iguales. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces lo voy a pegar en esta parte. Miren aquí, así, a los lados. Lo voy a pegar así, entre el gorro y la cabeza. Puede ser más en el gorro, por lo menos esta parte que está despeinada. Lo pongo aquí y va a quedar genial. ¿Listo? También puedo decorar las trenzas al final o ponerle brillitos en todo lo que tiene que ver con la trenza. Eso va por gusto de cada uno. Entonces, ¿qué hago? Aplico silicona y empiezo a pegar. Así quedan las trenzas. Como pueden ver, le puse del fieltro rosado aquí como si fuera un sujetador, porque al final lo voy a decorar un poquito. También lo que voy a hacer en este momento es que voy a utilizar algodón de relleno. También pueden utilizar guata, porque necesito darle un poco de cuerpo al gorro. ¿Listo? La parte del gorro para que no quede tan plano, no quede así como si fuera de cartón, como está, efectivamente de cartón. Entonces le voy a dar un poquito de volumen. ¿Cómo lo logro? Voy a poner aquí alrededor, aquí, voy a mostrar aquí alrededor un poquito de algodón. También puedo poner guata, ¿no? No necesariamente algodón, también puedo utilizar guata. Entonces voy a aplicarlo y lo voy pegando, como quien dice, en el contorno donde pegué las trenzas, ¿sí? En la parte baja del gorro. Voy a aplicar aquí un poquito, con cuidado de no irse a quemar. Bueno, así quedó. No se ve muy lindo, pero igual no se va a ver tampoco. Entonces lo que voy a hacer es que voy a trabajar con una pieza que le voy a poner en esta ocasión a la gnomo. Tengo de este alambre dulce, es un alambre de aluminio, ¿sí? Es un alambre de aluminio de 3 milímetros. Es muy fácil de manejar. Con este se hacen gafas para los santas, se hacen muchísimas cosas. Y en esta ocasión le voy a poner al gorro esta pieza. ¿Qué voy a hacer en el extremo? En el extremo voy a doblar. Lo voy a doblar un poquito. Voy a hacer como una argolla, porque en realidad este material se presta. Y lo voy a introducir. Si ven que en la parte superior del cono tiene un orificio, bueno, allí lo voy a introducir. Si hubiera sido en el icopor, no era necesario darle esta vuelta, porque como es un alambre lo habíamos podido clavar, por decirlo así, o pegarle con un poquito de silicona y ya era suficiente. Aquí lo que voy a hacer es que lo voy a introducir. La pieza que tengo aquí en el momento es aproximadamente 80 centímetros. Lo más probable es que voy a necesitar menos, pero no lo voy a cortar hasta que ya esté del tamaño y el trabajo que yo quiero hacer. Aquí lo que voy a hacer en este momento es introducirlo en la parte superior, como les mostré ahorita, en el orificio del cono. Le voy a aplicar silicona como para que entre también un poquito siliconado, melcochudo, y se me pegue muy fácil. Les voy a mostrar. Listo, ahí ya lo introduje. Listo. Voy a ponerle un poquito de algodón de relleno para que me haga como un tapón, ¿sí? Para que me haga como un tapón. Entonces le voy a poner un poquito de algodón de relleno. Les muestro para que se alcance a notar. Esto es para que me haga como un tapón. Lo voy a intentar introducir. Ustedes en su casa con más tiempo, que no tienen cámara, es mucho más fácil. Entonces esto lo voy a poner totalmente para que me haga de tapón. ¿Listo? Y le voy a poner más silicona para que ya por ningún motivo se salga de allí.
ya lo voy a hacer y les muestro cómo queda. Bueno, miren, aquí ya está entonces el alambre en el extremo. Le puse silicona, un poquito de algodón y luego cuando ya secó, tomé de esta cinta de enmascarar o cinta de carpintero, lo enrollé un poco más y eso nos va a dar más firmeza. Listo, nos va a quedar seguro de que si de pronto alguien intenta tomarlo de allí, pues no se vaya a zafar, no se vaya a despegar tan fácilmente. Ahora lo que voy a hacer es que con lana, esta es una lana trapillo, pero con lana escolar también podemos hacer lo mismo. Vamos a empezar a envolver el alambre, lo voy a envolver por todo así, enrollado, por todo el contorno del alambre. Si no tienen lana o si no lo quieren hacer así, pueden hacer una pieza muy delgada y enrollarlo para que cubra el alambre. También sirven los limpiapipas o chelines, ¿sí? Del que ustedes tengan. Lo que pasa es que el chelín no es tan largo, entonces por eso no lo utilicé en esta ocasión, pero digamos que si ustedes quieren hacerlo, entonces esa sería la opción. Voy a empezar a pegarlo y lo voy a enrollar por todo este alambre. Ya saben que el alambre lo tengo de más, ¿no? Lo tengo aproximadamente de unos 80 centímetros. Creo que lo que necesito solamente van a ser 60, pero no lo voy a cortar aún hasta que termine de enrollar lo que más pueda. Aquí ya terminé, como pueden ver, aquí les muestro, ya terminé de cubrir el alambre en total, incluyendo la parte que va aquí, son 50 centímetros. Eso es lo que necesitamos, 50 centímetros. Ahora voy a ubicar el gorro. El gorro, ustedes ya lo vieron cómo lo armé, entonces ahora lo que voy a hacer es como abrirlo un poco, como que pierda la rigidez, que se vea más como si fuera una tela, pero con cuidado de no irla de pronto a dañar las costuras o de pronto ir a romperla haciéndole mucha fuerza. No, solamente es un poquito como para que pierda la rigidez de la tela y nos dé un poquito más de movimiento. ¿Listo? Miren que no es mucho lo que yo la halo, un poquito, solo un poquito, acá así, y miren que ya se ve ya un poquito más natural, un poquito más viejo, por decirlo así, no tan acartonado. Muy bien, entonces esta parte va hacia atrás y esta que se ve aquí es la parte de adelante del gorro. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a introducir por todo el alambre. Aquí voy a ponerlo. Recuerden que cuando hice la costura dejé el orificio en el extremo y esto va a permitir de que yo pueda introducir la cabeza con el algodón y todo en el gorro. Miren aquí, poco a poco, con cuidado, que no vaya a dañar el trabajo. ¿Listo? Así va quedando. Voy acomodando el gorro. Aquí lo van viendo mejor. Miren que el gorro, estas aletas nos sirven es para darle como un toque elegante a la lomo. Miren tan linda como va quedando. Lo mismo acá. Así. Aquí les voy a mostrar. Así va quedando. Me falta la nariz todavía, ¿no? No se preocupen que me falta todavía un poquito la nariz. Voy organizando el gorro. Voy poniendo y también voy haciendo puntos de silicona para que vaya tomando como su forma. Miren, aquí va quedando como arrugado
en la parte superior, que es por donde introduje. Mire que apenas lo que necesitaba. Aquí voy a poner punto de silicona nomás y así nos va quedando. ¿Sí? Nos va quedando la nómina, ya va quedando muy graciosa. Y miren que lo que les decía yo de la tela, al alarla un poco, ella se arruga, da más naturalidad y queda la verdad muy bonito. Entonces voy a empezar a poner los puntos de silicona para que ya me quede fijo el gorro. Bueno, así ya aseguré por todo el contorno con puntos de silicona. Miren cómo queda, bien terminado, bien trabajado. Ahora lo que voy a hacer es pegar la nariz. Entonces voy a aplicar silicona en el moñón, aquí en esta parte. Y recuerden que cuando se pega con silicona hay que sostener muy bien la pieza para que pegue y también para que no nos vayan a quedar manchas de la silicona como tal. Entonces voy a buscar yo cómo la voy a ver y aquí la pongo y lo que les digo, sostenerlo hasta que seque. Bueno, aquí ya quedó la nariz lista. En la parte del gorro, miren cómo pude darle forma, por decir así, al alambre. Recuerden que esto es un alambre, entonces lo pueden poner como quieran, darle así tipo espiral. Y en el extremo voy a pegar estos corazones que compré, ¿sí? Pero ustedes pueden poner lo que más les guste. Por ejemplo, de las flores que también les enseñé a hacer, que voy a utilizar en este proyecto, también lo pueden hacer y les queda muy lindo. Bueno, ¿qué voy a hacer en este momento? Entonces aquí me faltan los ojitos. Recuerden que entre los materiales puse de estas cascaritas ovaladas. Ellas miden 1 centímetro de largo y de ancho aproximadamente de 6 a 7 milímetros. Entonces voy a poner silicona caliente, pero tengo que dejar que enfríe un poco porque si no se derrite. Entonces lo voy a ubicar solamente los 2 puntos de la silicona. Aquí ustedes de pronto van a verlo. Los 2 puntos, dejamos que enfríe y luego sí ponemos las cascaritas. Esas normalmente me dicen que las venden como si fueran narices, pero yo las compro y casi siempre se han visto en mis proyectos de santas o muñecos de nieve. Los ven que los utilizo también siempre como ojitos. Entonces dejamos enfriar un poco y luego sí ponemos entonces las cascaritas allí. Bueno, se puede decir que ya aquí ya está la base. Lo que ya decoremos extra es a gusto de cada uno. Entonces recuerden que en el video anterior les enseñé a hacer unas rosas, ¿sí? En fieltro, y las hojas también. Entonces ahora lo que voy a hacer solamente es decorar un poco. Entonces voy a poner, por ejemplo, las hojas. Las voy a pegar en la parte de atrás de la rosa. Y esta entonces la voy a ubicar en el gorro. ¿Se acuerdan que les dije que era importante de pronto saber cuál era la pieza? Entonces, por ejemplo, aquí puedo poner una y otra más, pero entonces debo poner una hojita y la otra rosa. ¿Listo? Ustedes las pueden hacer del tamaño que quieran, igual en ese video, que recuerden que en las tarjetas en la parte superior derecha les dejo el enlace para que aprendan a hacerlas. Estas rosas son muy bonitas, muy decorativas. Entonces voy a ponerla aquí y les pueden poner el color que quieran, que contraste con las telas. Y así entonces queda el trabajo. Les voy a mostrar
por la parte de atrás, miren que queda muy bien terminada. Le coloqué las rosas, las flores que ya antes les había enseñado en fieltro, aquí están. Miren, en las trenzas también se la coloqué. Es un trabajo de muchos detalles que hace que se vea muy lindo. El corazón, recuerden que les dije que puede ser opcional, lo ponemos aquí a un lado, si quieren lo pueden pegar con silicona también para que quede fijo en la muñeca, en la gnomo que les estoy compartiendo el día de hoy. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerden que una manera de apoyarnos, una manera de apoyar el canal es regalarnos un me gusta, que no cuesta nada. Suscribirse allí en el botón rojo que es totalmente gratis. Puedes dar clic y no te van a cobrar absolutamente nada. Y también les estás apoyando y haces que crezca la comunidad. También déjanos tus comentarios que son muy importantes para nosotros. Y comparte este video con todas las personas que sepas que puede ser de ayuda. Nos vemos en un próximo video aquí en tu canal Arte en tus Manos.